Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET, Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Personal. Punto de Partida, programa ganador del premio FUNTV. Soy el padre Paco, no se le van a llevar, soy el padre Paco. Tírame si querés, llévame si querés. Soy el padre Paco, no, llévame a mí si querés. Chepe nunca compadre, la contra de tu madre. Te pegas a lo viejo, lo mandas a la chuta, te comes a la hijo de puta, un hijo de puta. Por un kirchnerismo, Bonacci. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Partida. Las imágenes que vieron es un resumen de lo que fue la jornada bochornosa del miércoles pasado dentro del Congreso de la Nación y afuera del Congreso de la Nación. No hubo en ninguno de estos dos espacios conductas ejemplares. Las conductas ejemplares, dicen los estoicos, no solo si me sirven moralmente a mí que el ejecuto, me dejan satisfecho a mí, sino que es un mensaje a mis conciudadanos, para que me puedan imitar, porque ustedes saben que en una sociedad el ejercicio de la imitación es el ejercicio más poderoso que hubo. No voy a calificar lo que ocurrió, porque en realidad, frente a estos hechos, cada uno ve lo que quiere ver. ¿Qué les quiero decir con esto? Todos tenemos un mapa mental en la cabeza. ¿Cómo se construye nuestro mapa mental? De acuerdo a nuestras creencias, a nuestros prejuicios, a nuestras ideas, a nuestras creencias religiosas y a nuestra ideología. Por lo tanto, frente a un mismo acontecimiento, dos personas con mapa mental diferente tienen distintas opiniones. Entonces, están los que dicen que hubo una represión feroz y están los que dicen que en realidad hubo un movimiento orquestado para debilitar el gobierno porque lo que quieren es que a Milei le pase lo mismo que a De la Rúa. Y están ahí las dos posiciones. Y este acontecimiento no le cambia la opinión a nadie. Vuelve a hacer que la Argentina se divida como sociedad y que cada uno se mantenga y consolide su posición, utilizando, les repito, los elementos que quiere de acontecimientos como estos, que son lamentables, pero que se van a volver a repetir, porque ya están convocando para la próxima marcha, están convocando distintos sectores sindicales y se espera que tal vez haya una mayor concurrencia. Y de parte del gobierno dice que nos vamos a poner más duros, más firmes. Bien, este es el escenario de lo que puede llegar a venir. A mí hay algo que me llama la atención, es que siempre me llamó la atención, de lo que ocurre en Argentina. Cuando hay esas manifestaciones y comienzan a tirar una cantidad enorme de piedras. Manifestaciones hay en todos los países del mundo, porque en las democracias, los distintos sectores salen a la calle a manifestarse, a reclamar. Pero en la Argentina, el tema de las piedras es a mí algo que me llama la atención, porque me parece que es un sector de la Argentina que se siente, que son como deudos de otras épocas. O sea, que sienten que la civilización los sacó de la era de la piedra, que ocurrió hace 3000 años, cuando el ser humano encontró que la piedra podía ser una herramienta útil para su vida. Esto es la era de piedra es en realidad la primera etapa de una evolución humana prehistórica. Y se dividió en tres momentos, el paleolítico, el mesolítico, el neolítico. En el paleolítico la piedra se utilizaba para cazar,
se utilizaba para cumplir algún objetivo para vivir. Éramos nómades, andábamos de un lado para otro. En el Mesolítico no, ya hubo algunas sociedades que dijeron comencemos a ser un poco sedentarios, no a trasladarnos tanto. Y en el Neolítico ya definitivamente fuimos sedentarios. Ya nos quedamos, nos organizamos socialmente y nos organizamos económicamente. Y la piedra seguía siendo esa herramienta con la que convivíamos todos los días. Bueno, les decía esto porque, les repito, es algo que me llama poderosamente la atención. Esta gente que se va a manifestar, inmediatamente comienza a romper las veredas y a arrojar piedras. Esto no ocurre en todas las manifestaciones de países latinoamericanos, ni menos en el mundo. Es una característica muy nuestra. Ahora, repito, el 19 de marzo va a ser el próximo miércoles, que es cuando los jubilados vuelvan a reclamar y va a haber presencia de distintos sectores políticos. Esperemos que se calmen los ánimos. Esto ocurre mientras Milei es víctima de actos políticos que dañaron su imagen y que además, de alguna manera, políticamente lo afectaron y lo debilitaron. Por eso uno observa que la oposición le ganó la agenda. La oposición, tanto en diputados, creando la comisión investigadora del CryptoGate, como en el senadores, donde están buscando los números para dejar sin efecto el DNU que nombró a los 2 miembros de la Corte. Bueno, en este momento es donde se dan estos acontecimientos, o sea, un clima político complicado. Fíjense cómo será de complicado el momento político para Milei, que reaparecieron del ostracismo autoimpuesto Sergio Massa y Aníbal Fernández, públicamente, o ya se animan a mostrarse públicamente. Esto demuestra, es de alguna manera un termómetro de cómo está la política en la Argentina. ¿Por qué digo yo que es peligroso si estos acontecimientos llegan a tener una similitud con lo del 2001? Porque lo del 2001 no fue una crisis política y económica. Fue un acto organizado perfectamente para que caiga de la rúa antes de lograr la mitad de su mandato y se tengan que volver a ganar las elecciones. Y había un objetivo económico detrás de eso, que era una feroz devaluación y después una especificación asimétrica, donde las grandes empresas debían en dólares y pasaron a deber en pesos, y los argentinos que habían ahorrado en dólares se les entregó pesos en vez de dólares. A pesar de lo que dijo Duhalde en ese momento, el gran artífice de este negocio. Por eso, lo conté en varias oportunidades, Horacio Liendo, un economista muy serio que fue el creador, el que se imaginó la convertibilidad, lo convenció a Cavallo y Cavallo lo convenció a Menem, y Liendo estuvo en el gobierno. Cuando le preguntaron, ¿y usted que fue el padre de la convertibilidad o uno de los parteros de la convertibilidad, qué opina el modelo económico que usted impuso? Dijo, no, la convertibilidad era una idea para que dure 4 o 5 años. Primero. Segundo, la salida de Duhalde de la convertibilidad con esa devaluación feroz, yo no la acepto, no había ningún justificativo. Primero, cuando uno veía las reservas del Banco Central, cuando uno veía cuánto exportaba la Argentina, cuántos dólares le ingresaban, uno se da cuenta que no era necesaria una devaluación tan feroz. Y tercero, el negocio, dijo él, el negocio de la especificación asimétrica fue un negocio pergeñado, por eso era necesario voltearlo de la rúa para poder cumplir con ese objetivo. Pero ahora nos vamos a referir a la otra Argentina. A la Argentina que nos hace sentir orgullosos, a la Argentina post-inundación de Bahía Blanca, esa Argentina solidaria. Ahí está la esencia del ser nacional. Los argentinos que nos encanta crear vínculos, solidarizarnos, ayudarnos entre nosotros. Esta es la esencia de la Argentina. Esto es un país extraordinario. Para muchos que creen que en mi línea editorial yo reniego de mi país, reniego de mi provincia, sepan que no es así. Esto es un país extraordinario, lo que hemos visto y lo volvemos a ver cada vez que estamos frente a esas mismas circunstancias. Hay un padre de familia que perdió la vida tratando de salvar a 2 criaturas teniendo el hijo. Hay una persona que en una moto de agua salvó varias vidas. Estos son los héroes de nuestras ciudades que viven en toda la Argentina y que en momentos como estos los podemos conocer. Hay que hacerles un monumento y hay que decirles gracias todos los días.
porque son los que contribuyen a tener el extraordinario país que tenemos. Bueno, fíjense, hablando del extraordinario país, terminó la tercera etapa de los exámenes a los empleados públicos a nivel nacional. Casi el 100% de los empleados que para quedarse en el cargo tuvieron que rendir examen, rindieron bien. Casi todos, mayoritariamente. ¿Saben qué significa? Que cuando el Estado le va mal, cuando el Estado es ineficiente, no es culpa de nuestros empleados, a los cuales también tenemos que agradecerles, porque son competitivos, porque tienen pasión, porque se entregan, porque cumplen con su función. Le va mal al Estado por la política, porque los representantes que hemos tenido y las personas que ponen a cargo de cada una de las áreas, esos son los ineficientes, los que no pasan ningún examen. Los otros sí, por eso ahí están los exámenes. Y ahora vamos a tomar exámenes a los empleados para ver quién se queda en el cargo. Casi el 100%. Es también motivo de orgullo en la Argentina. Bien, el otro tema, va a cambiar la relación entre el gobierno y la CGT. Venían con una relación equilibrada, ahora el equilibrio es inestable. ¿Por qué? Hay distintos gremios que están diciendo que cuando tuvieron que pactar las paritarias diciembre, enero y febrero, perdieron algún punto y que ahora lo quieren recuperar. Entonces quieren paritarias por encima de la inflación. Inflación que se conoció hace pocos días, 2,4% en febrero. Y el gobierno que dice, bueno, si ustedes ponen paritarias por encima, tienen acuerdos por encima de inflación, no los voy a homologar. Y entonces ahí ese equilibrio se puede romper. Y además la CGT ya anunció que está analizando hacer otro paro en contra de Milei. Hay que seguir de cerca este tipo de relación. En el programa anterior, otro tema, Emilia Hassan dio en la tecla, nuestra columnista. ¿Qué dijo? Miren, cuando hay movimientos de derecha muy fuerte o de ultraderecha, crece la participación de las mujeres en política porque siente que les pueden arrebatar algunas de las conquistas sociales. Y entonces se puede analizar cómo votan las mujeres frente a los candidatos de derecho de extrema derecha. No hay un resultado definitivo, depende de cada país, de cada época y de cada característica de los candidatos. Pero cuando ella habló de este fenómeno, habló de Donald Trump, de Giorgia Meloni, la premier de Italia, y habló de Javier Milei. Bueno, a Giorgia Meloni le llegó la información de Emilia Hassan, se ve. ¿Por qué? Porque ella, que se tiraba en contra del feminismo, ella que criticaba los movimientos feministas, mandó un proyecto al Congreso de Italia para crear la figura del femicidio. ¿Y saben cuál es la condena que propone? Cadena perpetua. Y cuando le preguntaron por qué tan dura, dice, porque no solo hay que castigar al que mata a una mujer con odio o por discriminación, cuando ejerce un machismo, sino que también hay que crear una cultura del respeto a la mujer. Vieron que hay mucho para aprender de lo que ocurre en otros países con sistemas políticos parecidos a los nuestros. Vamos a Tucumán. Hace unos días llegó un transformador poderoso, grande, que se va a colocar en la zona sur de la provincia y va a beneficiar a varios municipios del sur de la provincia. Cuando llegó yo me comuniqué con funcionarios y con directivos de DET. Y le dije, le hago una pregunta, ¿quién compró ese transformador? ¿El gobierno o ustedes de la empresa? Me sorprendió algo, me dijeron, esto lo están pagando los usuarios porque lo pagan con un cargo en la boleta. Señores, felicitaciones, acaban de comprar un gran transformador que va a evitar los cortes de luz en el sur de la provincia. En el programa anterior había dicho que José Orellana no podía ser miembro de la Comisión de Juicio Político que analiza la conducta de los jueces, que analiza la conducta de fiscales, de funcionarios. ¿Por qué? Y porque él tiene doble condena por el delito de abuso sexual simple e inhabilitación. Doble condena, está pelada. Ya tiene dos condenas en el mismo sentido. Bueno, Orellana renunció a la Comisión de Juicio Político. Es un acto de decoro incompleto. Porque así como renunció a la Comisión de Juicio Político, si quiere tener un verdadero decoro, tendría que pedir o licencia en la legislatura, o tendría que ser expulsado de la legislatura, o tiene que guardar coherencia y decir, bueno, voy a presentar un proyecto de ley para reformar la Constitución y sacarle la palabra honorable a la legislatura, que se llame directamente legislatura, porque al ser honorable, las personas que están ahí deben serlo también.
Y él tiene doble condena por el delito de abuso sexual simple e inhabilitación. Semana movida en Tucumán. Ricardo Bussi fue a una entrevista y lo desconoció a Milei. ¿En qué sentido? Lo criticó a Milei por el DNU, nombrando a los miembros de la Corte, y criticó a Milei el DNU con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijo, coincido con el modelo económico, pero lo criticó en eso. Un Bussi diferente al que habíamos visto antes. La Libertad Avanza iba a estar en Tucumán el martes de esta semana que terminó, finalmente no vinieron porque se impuso el tema de Bahía Blanca. Pero me decían que Fuerza Republicana no había participado en nada, ni tampoco iba a ser parte de esa movida política, donde iba a venir Karina Milei, iba a venir Lisandro Catalán, que es el presidente de la Libertad Avanza de Tucumán, y Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces la Libertad Avanza también está demostrando que lo desconoce totalmente a Bussi y a Fuerza Republicana, y se olvida de la gratitud de recordar que fue Bussi, Fuerza Republicana, el que le dio el apoyo a Milei cuando era candidato. La Unión Cívica Radical la intervinieron. Esto demuestra que la Unión Cívica Radical tiene una gran deuda con el sistema político argentino porque tienen más pasión por la interna que por buscar el poder o hacer una propuesta superadora frente a los otros partidos políticos. Bueno, y con Álvaro Aurani vamos a hablar sobre el escudo nacional. Ahora el 12 de marzo se cumplió un nuevo aniversario. Tuvo su nacimiento en la Asamblea del año 13, en 1813, como un sello para los actos soberanos, para legalizar los actos soberanos. Recuerden que ya llevábamos 3 años de haber declarado la independencia, ya éramos un país soberano. Entonces toda la documentación de la Convención Constituyente tenía que tener ese sello, después se transformó en un escudo, tiene muchos elementos muy importantes el escudo nacional, que al igual que la bandera y el himno y el preámbulo contienen los imperativos categóricos sobre los cuales construimos este país, que es la libertad, la igualdad, el trabajo, el esfuerzo, la imaginación, bueno, todo esto. Les propongo que después de los clientes de este programa podamos escuchar a nuestros invitados de esta tarde.